Y bien, estamos ahora con Juan Ocio, antropólogo, ex ministro de la Cultura y autor de un libro que se acaba de publicar, que se llama El Tahuantinsuyo Bíblico. Ezequiel Atauqusi Gamonal y el mesianismo de los israelitas del nuevo pacto universal. Una investigación de muchos años sobre este movimiento mesiánico. Juan, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias por venir, felicitaciones, veo que siguen los libros, siguen las obras, las publicaciones, las investigaciones. Bueno, hay que estar activo. Hay que estar activo, así sí, pues, efectivamente. Si no, uno se anquilosa. Bueno, brevemente, ¿cuáles son los elementos, digamos, centrales de este movimiento? Esta religión es una religión peruana, pero claro, con elementos bíblicos, pero también tahuantinsuyanos, ¿no? Es una cosa... ¿cómo la cosa extraordinaria es que de los movimientos no católicos, este es un movimiento autóctono, mientras que las otras congregaciones religiosas que tenemos son importadas, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, los evangélicos. Y los evangélicos, y los adventistas, que es la fuente originaria de los israelitas, bueno, todos vinieron de afuera, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ezequiel Atauqusi conoció a un adventista, a través del adventista descubrió la Biblia y comenzó a hacer una interpretación particular de la Biblia. Los adventistas no aceptaron la interpretación que él hacía, las prédicas que desarrollaba, y él se separa de los adventistas, es seguido por un grupo de acólitos y él crea pues esta nueva congregación, pero con esta congregación ya bajó la ideología que tenía Ezequiel Atauqusi, que era un hombre originario de una población andina, en las alturas de Arequipa, en la provincia de La Unión, una comunidad muy pequeña, Huargua, ¿no?, que es quechohablante. Él aprende el castellano a los 5 años de edad, su instrucción llega hasta el 5º de primaria, tuvo que abandonar los estudios para ayudar a su madre a colaborar con su madre en la crianza de sus hermanos. Su vida transcurre oscilando entre la casa de la madre y la casa del padre, que se había ido a otro pueblo, se separa de la madre. Su vida es una vida un tanto precaria, pero lo que es notable es que estamos frente a un personaje que monta una congregación que alcanza un volumen de gente extraordinariamente grande allí por la década de los 80, de los 90, que incluso lo llevan a lanzarse a la presidencia de la República y obtiene como 200.000 votos, pero se trata de un campesino humilde de las alturas de esta región y que logra tener esta capacidad de formar este movimiento que supera en número a cualquiera de las otras organizaciones evangélicas que existen en ¿Cuántos fieles, digamos, cuántos seguidores habrá tenido esta religión? Sus estadísticas son bien precarias, ¿no? Pero yo he hecho el cálculo a través de la votación que obtuvo en los años del 90 y sobre la base de las colonias que tiene y de los centros de capacitación bíblica, que son unidades que se repartieron por casi todos los distritos del Perú. Ellos en un determinado momento han debido de estar cerca de los 100.000, 150.000 más o menos congregados, claro, en distintas categorías, los que son, digamos, absolutamente miembros de israelitas y otros que están en compás de espera de poder ser bautizados, ¿no? Ahora, en el libro tú demuestras que esta religión de los israelitas del nuevo pacto universal, digamos, inventada por Ezequiel Atauqusi, contiene muchos elementos de mesianismo andino, ¿no? En realidad es una forma de mesianismo andino. ¿Cómo así? Es decir, ¿cuáles son los elementos comunes? Bueno, para empezar, ¿por qué es que se llaman israelitas? Se llaman israelitas porque ellos van a modelar sus rituales, van a modelar sus actividades religiosas en función del Antiguo Testamento. ¿Por qué escogen el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento ellos están viendo el reflejo del Tahuantinsuyo, están viendo el reflejo de las actividades económicas que se desarrollaban en el Tahuantinsuyo, que eran principalmente la agricultura y la ganadería, de tal manera que hay un punto de partida. Pero aparte de eso, comienzan a elaborar y organizan el universo en 2 hemisferios, ¿no? Se lo presentan como el hemisferio que es el oriental y occidental,
y luego nos van a hablar que en el hemisferio oriental, ese es el hemisferio donde nació Cristo, pero el nuevo Cristo, el Cristo que va a traer la salvación frente a un fin del mundo que es inminente, un fin de la humanidad que es inminente, es el nuevo Cristo que ha nacido en Occidente. Y en Occidente ha nacido en el Perú, y por haber nacido en el Perú ha convertido al Perú en un país privilegiado. Y para demostrar que el Perú es un país privilegiado, bueno, van a presentar un conjunto de argumentos, primero deteniéndose en la forma del Perú. Perdón, este Cristo de Occidente es Ezequiel Atacusi. Ezequiel Atacusi, claro. Porque ellos sostienen que el Cristo de Oriente estuvo poseído por el Espíritu Santo, pero cuando muere, ese Espíritu Santo se traslada al vientre de la madre de Ezequiel Atacusi y se incorpora en el cuerpo de Ezequiel, y él va a ser la nueva encarnación del Espíritu Santo, y va a ser también la figura del Israel, del nuevo Israel, va a ser la figura del Inca. También para muchos va a ser la figura del Inca, e incluso tengo unas imágenes de algunas de las grabaciones que he hecho, donde hay una veneración que le están haciendo sus seguidores, ¿no?, que están vestidos como a la usanza incaica, y le están diciendo Apu Inca Taitai, y lo están venerando como si fuera un Inca. Había unas fotos que tú nos has traído, a ver si las podemos mostrar. Están en el libro, si se paso, unas ilustraciones. Bueno, este es un mapa donde trato de mostrar el área donde nació. Ahí está la región de Cotahuasi, este es en la provincia de la Unión, y allí se encuentra el pueblo de Huargua. Siguiente. Este es el área donde él migró, después de haber estado en Arequipa para buscar trabajo, se fue a la zona de Junín, estuvo primero en Carguamayo, que lo vemos ahí encima de la laguna de Junín, y luego de allí estuvo en Huancayo, de Huancayo después se pasó a Tarma, y es en Tarma donde él conoce al adventista que le va a hacer la presentación de la Biblia, y recién ahí se va a empapar de las Sagradas Escrituras. Siguiente. Esta es una vista satelital del pueblo de Huargua, para que tengan una imagen del sitio donde él nació. Pues, siguiente. Bueno, esta es otra imagen de Huargua para que vean la condición campesina de esta población. Siguiente. Bueno, acá tienen ustedes una imagen que es muy interesante, es la representación de Ezequiel Atacusi con su túnica azul, su vestimenta roja. Decía que cuando él se vistiese de esa manera, él iba a declarar el fin de la humanidad. Él tenía esa potestad, ya no era necesario tener que esperar una fecha determinada, sino que Dios le había dado la potestad para él poder ampliar el plazo en que se terminaría la humanidad, para que el movimiento se expandiera, para que pudieran congregar a mayor número de gente. Entonces esta figura es una figura muy importante porque simboliza el aspecto más sagrado de... Pero él se vistió así y nunca se vistió así, es simplemente una imagen de cómo sería cuando... de acuerdo. Siguiente. Esta es la imagen de los dos hemisferios, el hemisferio oriental y occidental, donde la interpretación que se hace y la naturaleza de la presentación de su ideología guardan una correspondencia absoluta con la organización dual de la sociedad andina. Esto está pensado en categorías duales, así como se concibió el Cusco dividido en Alto y Bajo Cusco, dividen el mundo. Anang y Uring. Anang y Uring, exactamente. Y ahí está digamos y el arco iris que sirve de puente, ¿no?, para unir a ambos hemisferios. Abajo está el altar donde se hacen los holocaustos. Y por supuesto la paloma que simboliza el Espíritu Santo, ¿no? Ajá, de acuerdo. Siguiente, ¿hay más? Bueno, acá ven el Perú. El Perú invertido tiene la forma de Ezequiel Atacusi y los animales bíblicos. Entonces ven cómo el Perú es un país elegido. Privilegiado. De acuerdo, interesante. Siguiente. Bueno, acá ven un Machu Picchu. En Machu Picchu está reflejado el rostro del profeta. Pero está alterada esa foto, ¿no? Bueno, un poquito la han alterado, pero han tratado de encontrar en Machu Picchu la concordancia entre Ezequiel Atacusi asociado con los incas, y acá hemos hecho una superposición del rostro, que es lo que está en la carátula del libro, y como ven el rostro de Machu Picchu, ¿no? Ajá,
¿Y hay otra más? No. Bueno, este es un adicional donde tenemos todos los símbolos del mundo andino, Ezequiel Atacuzzi con esta vestimenta que les menciono, y allí está su hijo, el sucesor, que se llama Jonás Ezequiel. Estas ya son interpretaciones modernas, y allí están las distintas figuras del Perú como el país privilegiado. ¿Hay más? A ver. Bueno, esta es la adoración que menciono, la adoración que le hacen a Ezequiel Atacuzzi, diciéndole Inca, Ajá. Apu Inca Taitai, le están diciendo, hablándole en quechua, ¿no? Ajá, interesante. ¿Y esto dónde es? Esto lo están haciendo en Cieneguilla con Cieneguilla. motivo de la celebración del último cumpleaños, y acá le están entregando la vara de mando. Ya. El Tupac Yauri de los Incas. Ah, qué interesante. ¿Y siguiente? Y acá tienes un mapa de las colonias que tienen en la selva. Tienen alrededor de 42 colonias, ahora son más, creo, 46 colonias, porque ellos consideran que van a esperar el fin de la humanidad en la selva. De la selva van a ser transportados a Canaán. Canaán es el punto de salvación de la humanidad. Yo me acuerdo en los 80, cuando yo trabajaba en la presidencia del Consejo de Ministros, estaba a cargo de los proyectos especiales, había el proyecto Pichis Palcasu. Sí. Entonces tuve que hacer una inspección y fui en un pequepeque, no sé si era por el río Pichis o del Palcasu, no me acuerdo cuál de los dos, y de pronto se desata un aguacero tremendo y tuvimos que acoderar en una orilla, en un pequeño, no, ni siquiera era un embarcadero, y bajamos y veo para mi sorpresa que había unas mujeres vestidas como la Virgen María, digamos, y subo a la explanada y estábamos en medio de un aguacero tremendo y me encuentro con una arca de Noé, con una arca enorme, que tendría pues 40 metros por lo menos de eslora, y enorme, y en medio del diluvio, yo estoy alucinando, estoy en un sueño, hay un diluvio y estoy viendo el arca de Noé, voy a trepar de una vez antes de que... Y había un montón de gente efectivamente vestida como se vestirían los judíos en la época bíblica, efectivamente, ¿no? Y pregunté y me dijeron, estos son los cunchis. Les llamaban los cunchis, es decir, los que no eran cunchis les llamaban los cunchis. Todos eran estos, una colonia, como tú dices, una comunidad, que vivían en comunidad, con sistemas de reciprocidad. Maravilloso el modelo de las colonias, porque están organizados de acuerdo a los esquemas andinos. Las agrupaciones sociales que existen en las colonias son los ayllus, ellos se dividen en ayllus. El sistema es que nadie es propietario de nada, todo es colectivo, la propiedad es colectiva, y lo que producen... todo va a una cooperativa. De esa cooperativa ellos venden y con eso pues mantienen a la congregación. ¿Y todavía subsisten después de la muerte de Ezequiel Atacuzzi, estas colonias, en fin? Han crecido. Cuando yo las estudiaba, por allá por la década de los 80, eran alrededor de unas 6 o 7 colonias y ahora son como 46 colonias, así que ha crecido, porque además ellos desarrollaron una estrategia muy interesante en los 90, la estrategia de las fronteras vivas. Es decir, colonizar puntos donde nadie va, pero que son puntos fronterizos con nuestros países vecinos. Y me imagino que además significó una barrera, una resistencia frente a Sendero Luminoso, ¿no? Fue una alternativa a Sendero Luminoso, ese es el gran el gran favor que le han dado a nuestro país, porque la composición social de ellos era muy semejante a la composición social de los senderistas, pero muchos no querían la violencia, pero sí buscaban alguna tabla de salvación y la encontraron en Israel del Nuevo Pacto, de tal manera que se convirtieron en una alternativa de Sendero Luminoso y reclutaron a mucha gente que pudieron aumentar las filas de Sendero Luminoso. Bueno, nuestro país siempre nos sorprende. Juan, muchísimas gracias por tu participación, Jaime. Felicitaciones por este libro, lo vuelvo a mostrar, el Tahuantinsuyo bíblico, Ezequiel Atacuzzi Gamonal y el mesianismo de los israelitas del Nuevo Pacto Universal. Extraordinaria investigación, interesantísimo libro, que nos habla de lo rico, lo diferente, lo diverso, lo tremendamente creativo que puede ser vitalmente nuestro país en el terreno cultural. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con Guido del Castillo y Luis Felipe Mejía. Hay este asunto de un convenio con el Ministerio de Cultura muy innovador para poner en valor sitios arqueológicos de Lima y Callao. Regresamos.